Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1441, Santuario de Pandora. El Palacio Mágico de Pandora era un gran laberinto, pero para las personas que estaban familiarizadas con él, siempre que pudieran eliminar a las criaturas de Menschenels en el Palacio Mágico, no sería difícil atravesarlo. El único lugar al que los humanos entraban en todo el Palacio Mágico era el Santuario de Pandora. El glorioso palacio, que parecía un milagro, se alzaba en un rincón del Palacio Mágico. En sus paredes había numerosas tallas de milagros divinos. Básicamente, eran escenas de dioses realizando milagros y recibiendo adoración humana. En los murales, Youwen Wen descubrió tallas que se sospecha que representan al dios del sol, la diosa del amor y la belleza, el dios de la metalurgia, la diosa de la sabiduría e incluso Hades. Estos murales eran extremadamente hermosos. Youwen Wen no pudo evitar preguntarse, si los dioses realmente existen, ¿de verdad lucen así? Buenas tardes, soy su anfitrión, Suyi. Son las 16:12 del 2 de junio. Estoy frente al Santuario de Pandora. Este es el legendario lugar donde duerme Pandora. Últimamente, se rumorea que Pandora abrirá la caja mágica y causará sufrimiento en la ciudad de Niude. Suyi se paró frente a la puerta del santuario y explicó la situación. Como camarógrafo, Liu-un era el más cercano a Suyi. Cuando Youwen vio que Suyi estaba a punto de llegar a la puerta del santuario de Pandora, intercambiaron miradas y se acercaron apresuradamente. Naturalmente, no podían pararse frente a la cámara, pero en ese momento, un poderoso rayo de luz explotó repentinamente, haciendo que todos perdieran la visión. La luz brillante no tuvo ningún efecto en Youwen. Li Xian ya estaba preparado. Tras su transformación de terror, la luz era inútil para sus ojos. Los dos vieron que Liu-un ya se había precipitado frente a Suyi y la empujó hacia la puerta del santuario. La fuerza de Suyi era considerada bastante buena entre la gente común. Había alcanzado la cima de la etapa épica, pero contra una experta como Liu-un, no era nada. Ni siquiera vio a Liu-un cuando involuntariamente se lanzó hacia la puerta del santuario. Liu-un controló muy bien su fuerza. Cuando Suyi presionó las manos contra la puerta, tocó dos símbolos de unicornio. Su palma fue perforada por el cuerno que sobresalía, y la sangre inmediatamente tiñó el cuerno de rojo. Auge. La puerta emitió un ruido sordo mientras se abría lentamente. Li Xian corrió a llevarse a Suyi. Como la puerta ya estaba abierta, ya no le servía de nada. Liu-un y Ying Daoxian no volverían a causarle problemas. Liu-un corrió hacia Suyi al mismo tiempo que Li Xian corrió hacia él. Youwen pareció presentir algo al acercarse a Suyi con Yair. Los tres se agarraron al cuerpo de Suyi con un segundo de diferencia. Al instante siguiente, un rayo salió disparado de la puerta abierta, haciendo que Suyi, Youwen y compañía desaparecieran instantáneamente. La puerta del santuario se cerró con un estruendo. Bam. 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 Los cuatro cayeron al suelo uno tras otro. Li Xian se levantó, agarró a Liu-un por el cuello y dijo furioso, sin vergüenza. ¿Cómo te atreves a mentirnos? Liu-un solo había dicho que Suyi podía abrir la puerta, pero no que se cerrara sola. Además, era obvio que solo podían entrar con Suyi. Si no hubieran querido salvar a Suyi y llegado a su lado a tiempo, Liu-un los habría abandonado. Tranquila. No sabía que esto pasaría, explicó Liu-un sin ninguna sinceridad. ¿Qué quieren? Suyi los miró con pánico. Aún le sangraba la palma de la mano y estaba pálida. Estaba claramente asustada. Suyi, el viejo You y yo no tenemos malas intenciones. Justo cuando Li Xian estaba a punto de decir algo, escucharon un estruendo. Los pocos saltaron del susto y no pudieron evitar mirar en dirección al estruendo. Estaban alarmados por lo que vieron. El lugar donde aterrizaron era en realidad un enorme jardín. El jardín era circular,
y en el centro había un pequeño patio circular. El jardín tenía senderos horizontales, verticales y diagonales que delimitaban diferentes parterres. Sin embargo, las flores en los macizos tenían un aspecto aterrador. Había árboles de flores dispersas plantados en el parterre, pero no tenían ni una sola hoja. Sus ramas estaban retorcidas como serpientes venenosas de un color gris marchito. Cada árbol tenía solo una flor. Era diferente de las flores comunes. Las flores no miraban al cielo, sino al suelo. Además, los pétalos estaban cerrados. Lo que era aún más extraño era que desde lejos las flores parecían personas colgando de los árboles. El estruendo provenía de lo alto del jardín. Era la cúpula del palacio. Era una cúpula estándar con varias capas de estatuas. Una magnífica lámpara de araña de cristal colgaba del centro de la cúpula. Había numerosas lámparas de diversos tamaños sobre ella, como si fueran flores, y su diámetro superaba los 10 metros. Las lámparas con forma de flor estaban todas encendidas. El sonido debería provenir del candelabro de cristal, pero no vieron nada que pudiera producir un sonido tan fuerte. Esas lámparas de cristal parecen un poco raras. Liu Un levantó la vista un rato y de repente frunció el ceño. No hagas ninguno de tus trucos. Li Xian todavía se negaba a soltar a Liu Un. Viejo Li, déjalo ir. Protege a Su Yi. Zhou Wen sabía que con la capacidad de teletransportación espacial de Liu Un, era inútil que Li Xian lo atrapara. Li Xian miró fijamente a Liu Un antes de soltarlo y retirarse al lado de Su Yi. Sin embargo, Su Yi se retiró y mantuvo cierta distancia de Li Xian. Ya no confiaba en nadie. Desde cualquier punto de vista, Li Xian, Zhou Wen y Liu Un estaban conspirando. Li Xian se sentía un tanto indefenso. Era inútil explicar nada ahora. Solo pudo permanecer junto a Su Yi sin decir palabra. Mira las llamas del candelabro de cristal. Liu Un se alisó la ropa y señaló. ¿Qué pasa con las llamas? Preguntó Li Xian con frialdad. ¿No sientes que las llamas parecen estar vivas?, dijo Liu Un con una expresión extraña. Vivo. Li Xian y Zhou Wen observaron atentamente las llamas. La vista de Li Xian era normal, así que no detectó ningún problema. Sin embargo, la de Zhou Wen era extraordinaria. Tras observar más de cerca, se dio cuenta de que algo andaba mal con las llamas. Las llamas provenían de una pequeña bola de cristal dentro de las lámparas. A primera vista, no había nada malo en la pequeña bola de cristal. Era una bola de cristal transparente e incolora del tamaño de un puño. Sin embargo, después de que Zhou Wen lo examinó cuidadosamente, se dio cuenta de que no era una bola de cristal, sino una criatura de cristal acurrucada. Como sus cuerpos eran cristales impecables y transparentes, sin impurezas ni colores, era casi imposible saber cuándo se enroscaban. Zhou Wen seguía observando cuando oyó un estruendo. El enorme candelabro de cristal se movió como si bloques de madera se reorganizaran, provocando un cambio radical en su forma. En un abrir y cerrar de ojos, cambió por completo. Capítulo 1442, la suposición de Su Yi. 9. Li Xian protegió a Su Yi mientras murmuraba desconcertado. Después de que el candelabro de cristal se transformó, tomó la forma de un número 9, todavía colgando debajo de la cúpula. También podrían ser 6, dijo Liu Un. A Zhou Wen no le importaba si eran las 9 o las 6. Miró a su alrededor y no descubrió la puerta por la que había entrado. Intentó teletransportarse, pero se dio cuenta de que el espacio del templo estaba aislado. A menos que encontrara la puerta por la que había entrado, le sería imposible salir. Sin embargo, solo había un jardín en el palacio. No había ningún camino que condujera a otro lugar. Hermano mayor, ¿dónde está Pandora? Zhou Wen le preguntó a Liu Un. Liu Un se rascó la cabeza y dijo con tristeza, Ying Daoxian solo dijo que Pandora está en el templo, pero no dijo exactamente dónde. Yo tampoco estoy muy seguro. Mientras hablaba, la mirada de Liu Un se posó en las flores colgantes. ¿Crees que es posible que Pandora esté dentro de esas flores? Esas flores no son pequeñas, y tienen forma humana. No debería ser un problema esconder a una persona dentro, ¿verdad?
Solo he oído que Pandora fue hecha de barro por los dioses, pero nunca he oído que haya nacido de flores, dijo Li Xian. Mejor no tocar esas flores. Zhou Wen ya las había examinado con el oyente de la verdad, pero no podía ver la situación en su interior. Además, las flores colgantes le inspiraban una sensación de peligro. ¿Por qué me trajiste? Su Yi no pudo evitar preguntar. Señorita Su, Zhou Wen y yo definitivamente no tenemos malas intenciones hacia usted. En cuanto a si él tiene malas intenciones hacia usted, no lo sabemos, dijo Li Xian mientras miraba a Liu Un. ¿De qué hablas? Soy de los que lastiman a las mujeres, gritó Liu Un con tristeza. Sí, respondieron simultáneamente Zhou Wen y Li Xian con gran seguridad. Liu Un dijo enojado, no puedes culparme por esto. Después de todo, somos discípulos en la misma escuela, ¿verdad? Zhou Wen, ambos fuimos educados por el mismo maestro. Después de todo, soy tu hermano mayor. ¿Por qué siempre me miras con esa mirada? Es justo que me libre de ti, ¿verdad? Ya me he acostumbrado. Seguirte trae beneficios, dijo Zhou Wen con calma. Liu Un casi se enfureció al escuchar la respuesta de Zhou Wen. Dijo con odio, fuiste tú quien insistió en venir. No culpes a nadie si algo pasa. En cuanto a la señorita Su, de verdad no tengo malas intenciones hacia ti. Solo tú puedes abrir esta puerta. Solo tú puedes entrar. Después de que consigamos el objeto, tendré que molestarte para que nos saques. No te preocupes. Aunque mate a esos dos, no dejaré que sufras. En cambio, es con esos dos descarados con quienes debes tener cuidado. No te dejes explotar por ellos. Señorita Su, ninguno de nosotros le guarda ninguna mala intención. Temíamos que le hiciera daño, así que la seguimos, dijo Li Xian apresuradamente. ¿A qué te refieres con tener miedo de que te haga daño? Si de verdad quieres ser una buena persona, no deberías haberme parado afuera. Bueno, ya basta. Analicemos la situación. Zhou Wen interrumpió la discusión. Zhou Wen había examinado cuidadosamente el jardín. No había puerta ni salida, solo el parterre y la lámpara de cristal. ¿Alguno de ustedes conoce el origen de estos árboles de flores y la lámpara de cristal? ¿O están relacionados con mitos?, preguntó Zhou Wen mientras observaba los árboles de flores. Había pocos objetos en el jardín. Ya fuera para encontrar la salida o para encontrar a Pandora y la caja mágica, tenía que empezar con ellos. Liu Un se rascó la cabeza y dijo, antes de venir, investigué mucho sobre Pandora. Los dioses la recompensaron con muchas cosas, pero nada parecía estar relacionado con flores, ni había leyendas sobre un candelabro de cristal. Li Xian también dijo, solo sé que Pandora tiene otro nombre. Significa, la mujer que ofrece un regalo. Me pregunto si tiene alguna relación con las flores, ya que parte de su nombre en chino significa, flores. ¿Será que Pandora es en realidad una de esas flores y que la caja mágica está dentro de una flor? Ya basta. Eso está transliterado. No tiene nada que ver con flores, dijo Liu Un con un puchero. Justo cuando los dos estaban a punto de pelear de nuevo, Su Yi de repente dijo, ¿sabes quién es la hija de Pandora? Algunos de ellos quedaron desconcertados cuando miraron a Su Yi. Su Yi sí tenía un poco de miedo al principio, pero ahora ya no parecía tener tanto miedo. Sostenía su teléfono y grababa desde todos los ángulos del jardín. En ese momento, no se olvidó de su trabajo. Su profesionalismo era perfecto. No lo sé. Al ver que Su Yi los miraba, los demás negaron con la cabeza. Estaban allí para encontrar a Pandora. ¿A quién le importaba quién era su hija? Nunca les había importado. Su Yi sonrió y dijo, según lo que sé, la hija de Pandora se llama Pirra. Posteriormente se casó con Deucalión. Estaban desconcertados. Estos nombres les resultaban desconocidos, nunca los habían oído. No entendían qué tenía que ver la repentina mención de Su Yi con su situación actual. Su Yi se sintió complacida al ver sus expresiones vacías. Sonrió y dijo, quizás no conozcan estos dos nombres, pero deberían haber oído hablar del Arca de Noé, ¿verdad? Ya había oído hablar de esto.
Es la persona que sobrevivió al diluvio, ¿verdad? Sin embargo, Noé debería ser una leyenda de otro panteón, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con Pandora? Preguntó Liu. Suyi dijo, los mitos del gran diluvio aparecen en muchos panteones. Pirra y Deucalión representan a Noé en el panteón de Pandora. Tras abrir Pandora la caja mágica, la humanidad sufrió todo tipo de desastres. El diluvio final casi anegó al mundo entero. Solo Pirra y Deucalión crearon el arca y evitaron el desastre del diluvio. Para revivir a la humanidad, Pirra y Deucalión tuvieron que encontrar los huesos de la Madre Tierra. Y al final, se dieron cuenta de que los supuestos huesos de la Madre Tierra son en realidad un tipo de cristal. Al escuchar eso, Youwen Wen y compañía no pudieron evitar dirigir su mirada al candelabro de cristal que colgaba sobre ellos. El candelabro de cristal estaba hecho de cristales. Además, Youwen Wen ya había descubierto que era en realidad un ser vivo. Por lo tanto, probablemente eran los huesos de la Madre Tierra que Suyi había mencionado. Suyi continuó, después de que Deucalión expulsara el hueso de la Madre Tierra, este se transformó en un hombre, y el hueso de la Madre Tierra que expulsó Pirra se convirtió en una mujer. Estas personas se convirtieron en los ancestros de los antiguos griegos. Auge. Se escuchó un fuerte estruendo mientras Suyi hablaba. El candelabro de cristal sobre sus cabezas cambió de nuevo, su forma cambió rápidamente. Youwen Wen y compañía vieron claramente que tenía la forma del número 8. Así, pudieron confirmar que la forma anterior era 9, no 6. La expresión de Youwen Wen era un tanto extraña. Según lo que sabía, nada relacionado con una inundación era sencillo. Capítulo 1443, el objeto en la flor. ¿Podría ser esto una cuenta regresiva? Si llega a 0, ¿qué pasará?, preguntó Liz Chen mientras observaba el candelabro de cristal con forma de 8. ¿Hay algún registro de estos números en los mitos y leyendas de Deucalión?, preguntó Liu a Suyi. Suyi también estaba perdida mientras sacudía la cabeza y decía, nunca había oído hablar de eso. Estaba convencida de que el candelabro de cristal representaba los huesos legendarios de la Madre Tierra, pero nunca había oído hablar de todas estas variaciones. Presentía vagamente que algo no cuadraba. Independientemente de si la lámpara de cristal está hecha de los huesos de la Madre Tierra, tenemos que averiguar rápidamente dónde está. El cambio en los números de la lámpara de cristal me da un mal presentimiento, dijo Youwen Wen. Entonces déjame intentarlo. Quizás ese candelabro de cristal sea la clave. Mientras hablaba, Liz Chen quiso transformarse en su forma de terror y correr hacia el candelabro de cristal. Ahora no es el momento de arriesgar tu vida. Youwen Wen detuvo a Liz Chen e invocó a un dios de la batalla dorado. Youwen Wen ahora tenía 2 dioses de batalla dorados. Le había dado a Ans Cheng 5 dioses de batalla dorados que había obtenido previamente. Estos 2 habían obtenido recientemente. Además, los tipos eran los mismos que antes. No había logrado recolectar los 6 tipos diferentes de dioses de batalla dorados. Hermano mayor, ¿hay algo que quieras decir? Youwen Wen le preguntó a Liu antes de ordenarle al dios de la batalla dorada que disparara. No tengo soluciones ahora mismo. Solo podemos intentarlo, dijo Liu apretando los dientes. De acuerdo. Youwen Wen no dudó más y ordenó a los dioses dorados de la batalla que dispararan. El objetivo no era el candelabro de cristal, sino la flor del árbol. Las balas explosivas impactaron en la flor colgante. Solo se oyó un golpe sordo, como el de un cuero al ser penetrado, pero no hubo explosiones. Las balas parecieron desaparecer al penetrar en la flor. De no ser por los agujeros en los pétalos, Youwen Wen se habría preguntado si había acertado. Las balas explosivas de grado terror tenían un poder destructivo capaz de volar un edificio por los aires. Tras varios disparos consecutivos, no lograron destruir la flor, que era tan alta como una persona. Fue realmente impactante. Los pocos observaban la flor con nerviosismo. Liz Chen protegió a Suyi tras él mientras Youwen Wen recogía a Yaer e invocaba al cuervo del heraldo de la muerte. Aunque el nivel de este tipo era muy bajo, podría ser útil. Graznido. Graznido. El cuervo heraldo de la muerte aterrizó en la cabeza de Youwen Wen en el momento en que apareció y dejó escapar un graznido ensordecedor.
¿Por qué convocaste esto? ¿Qué ruido hace?, exclamó Liu Un, asustado, con tristeza. Antes de que You Wen pudiera explicarse, oyó un chapoteo proveniente de la flor. Un humo blanco salió disparado de los agujeros de bala, como si hubiera agua hirviendo en su interior. Cuidado con el gas. No te envenenes, dijo Liu Un mientras se retiraba. Incluso se metió unas pastillas en la boca. You Wen también convocó algunas esencias de píldoras antídoto y se las dio a Li Xian y Su Yi. Aunque solo eran esencias de píldoras épicas, podrían serles útiles. Sin embargo, el humo blanco no era venenoso. You Wen lo confirmó invocando a una bestia acompañante para que lo investigara. A medida que el gas blanco salía, la flor se marchitó gradualmente como un globo desinflado. Sin embargo, la flor no estaba vacía. Tras desplomarse, los pétalos se adhirieron a algo. Pronto, todos los pétalos se adhirieron firmemente al objeto. Si antes parecía un cadáver colgado, ahora parecía una momia. Lo que había dentro del pétalo era un humanoide arrugado. ¿De verdad hay alguien dentro de la flor? ¿Será Pandora?, preguntó Li Xian. Aunque de verdad sea Pandora, solo puede haber una. Debe haber más de 10 flores en este jardín. ¡Qué casualidad! Un disparo al azar y le dimos a Pandora. Liu Un claramente no estaba de acuerdo con la suposición de Li Xian. Estallido. En medio de la conversación, el tallo de la flor se quebró. El objeto, envuelto en pétalos como una momia, cayó al suelo en el jardín. Lo más aterrador era que la cosa parecía una momia. Retorcía el cuerpo y se tambaleaba mientras caminaba hacia ellos. Van. 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 Los dioses dorados de la batalla dispararon de nuevo. No hubo explosiones después de que las balas penetraran los pétalos y se adentraran en su cuerpo. Seguía siendo ese sordo sonido de la derrota. Las balas de los dioses dorados de la batalla no lograron detenerlo. La criatura resistió las balas explosivas y salió tambaleándose del macizo de flores, caminando hacia los dioses dorados de la batalla. Li Xian y Liu Un estaban secretamente alarmados. Habían visto el poder del dios dorado de la batalla muchas veces. Aunque no era de primera categoría en el nivel terror, el poder destructivo de las balas explosivas era sin duda lo mejor de lo mejor. Esa cosa podía resistir las balas explosivas como si nada hubiera pasado. Su fuerza estaba al menos al nivel máximo del terror. Algunos se retiraron inconscientemente porque desconocían el poder de esa cosa. Nadie se atrevió a correr el riesgo. Al darse cuenta de que los dioses de la batalla dorados eran básicamente inútiles, You Wen decidió convertir al dios de la batalla dorado en un revólver y dejarlo caer en su mano. Van. You Wen agarró el revólver dorado y le disparó. El disparo de You Wen se vio reforzado con su energía esencial, por lo que la fuerza de la bala aumentó significativamente. Al impactar al ser, este retrocedió unos pasos de inmediato. Pero eso fue todo. Después de que la bala perdiera impulso, la momia caminó hacia You Wen de nuevo. Mírame. Li Xian vio que la criatura simplemente avanzaba sin contraatacar. Invocó un gusano de seda de hielo. El gusano de seda de hielo sacó 2 pares de alas transparentes y las batió para volar sobre la criatura. Abrió la boca y escupió una bola de gas helado que la envolvió. Li Xian quería usar el poder de congelación del gusano de seda de hielo para congelarlo. Incluso si fallaba, podría ralentizarlo. Sin embargo, la escena que imaginó no ocurrió. La criatura salió de la niebla helada. Aunque había escarcha en los pétalos, no se congeló. Liu Un también liberó en secreto algunas agujas venenosas que perforaron silenciosamente los pétalos, pero aún así no lograron afectar sus acciones. ¿Qué demonios es eso? ¿De verdad podría ser un cuerpo inmortal? La expresión de Liu Un cambió al ver que las agujas venenosas eran inútiles. Retrocedió aún más rápido. Los 3 usaron muchos métodos para atacarlo, pero no surtieron mucho efecto. Era como si realmente tuviera un cuerpo inmortal. Hermano menor, eres el más fuerte aquí. Te dejo esto a ti. Ya se me ocurrirá algo. Liu Un se retiró rápidamente. Sin embargo, You Wen no tenía intención de retirarse. Se quedó allí, observando la cosa con perplejidad.
Capítulo 1444, manera de usar el cuervo heraldo de la muerte. Los cuervos heraldos solo presagiaban tristeza, nunca nada bueno. Eran diametralmente opuestos a las urracas. Sin embargo, la habilidad del cuervo heraldo de la muerte era muy útil. Yohu Wen había estado pensando en una forma de aumentar su nivel. Desafortunadamente, no tenía la propiedad evolutiva. Yohu Wen pensó en muchas maneras, pero no pudo aumentar su nivel ni un ápice. Probablemente tuvo que recurrir a una piedra samsara para avanzarlo a un nivel superior en el futuro. Lamentablemente, la probabilidad de obtener piedra samsara era demasiado baja. Yohu Wen solo había obtenido una hasta el momento, pero ya la había usado. Sin embargo, aunque no hubiera avanzado, seguía pareciendo útil. Yohu Wen lo había invocado para comprobar si sus habilidades eran útiles. Yohu Wen supo que este tipo era de alguna utilidad cuando escuchó su graznido. Lo que desconcertó a Yohu Wen fue que el cuervo heraldo de la muerte no graznaba a la criatura que lo atacaba. Claramente graznaba en dirección a los otros árboles floridos. Es extraño, al llamarlo cuervo heraldo de la muerte, me dice claramente que no debería ser una amenaza. Sin embargo, por su aspecto, no parece representar ninguna amenaza. Yohu Wen disparó unas cuantas veces más y acribilló los pétalos alrededor de la cosa con agujeros, pero aún así no pudo detenerlo. Yohu Wen estaba considerando si debía retirarse justo cuando la criatura llegó frente a él. De repente, se desplomó y se abalanzó sobre él. Después de caer, los pétalos de afuera se desprendieron automáticamente, revelando lo que había adentro. El resplandor rojo intenso casi los cegó. Abrieron los ojos de par en par. Dentro había una hermosa túnica de color rojo dorado, y era femenina. ¿Podría ser esta la túnica que los dioses le dieron a Pandora según las leyendas? Hay leyendas que dicen que la diosa de la sabiduría se la dio a Pandora, y también hay leyendas que dicen que el dios del fuego se la dio. Por el aspecto de esta túnica, la posibilidad de que sea del dios del fuego es mayor. Suyi era, en efecto, reportera. Inmediatamente pensó en qué era. Justo cuando Yohu Wen se sentía desconcertado, la túnica voló automáticamente y flotó hacia él. Yohu Wen extendió la mano y la atrapó. La túnica aterrizó en su brazo antes de transformarse en miles de hilos de fuego que se fundieron con su cuerpo. Formaron un tatuaje dorado llameante en su cuerpo antes de desaparecer gradualmente. «Viejo Yohu, ¿estás bien?», preguntó Lis Chen apresuradamente. «Estoy bien. Parece que esta cosa es una bestia compañera». Yohu Wen percibió la información y casi se rió a carcajadas. Esa cosa se llamaba la túnica de seda dorada del dios del fuego. En realidad, era una bestia compañera de grado calamidad. Lis Chen quería preguntar qué nivel era, pero cuando miró a Liu Un y Suyi, se tragó las palabras que estaba a punto de decir. La mente de Liu Un se aceleró mientras se apresuró inmediatamente hacia uno de los árboles de flores sin dudarlo. Ahora bien, cualquiera podía darse cuenta de que las flores de los floreros probablemente eran tesoros que los dioses le habían dado a Pandora. Todo lo que él tomaba era ganancia. Liu Un, no hagas nada precipitado. Lis Chen reaccionó y quiso detener a Liu Un, pero ya era demasiado tarde. Aunque la técnica de movimiento de Lis Chen no era mala, era mucho más débil que la transmisión instantánea de Liu Un. Liu Un ya había llegado frente a un florero mientras Lis Chen gritaba. Al extender la mano para coger la flor, dijo, «Ya han encontrado los objetos. Depende de tus habilidades. Quien los encuentra, se los queda». Liu Un temía que Yohu Wen no lo distribuyera equitativamente. Estaba solo, y Yohu Wen y Lis Chen eran dos personas. No significaría eso que se llevarían 2/3 de los bienes. Bien podría atacar primero para tomar la delantera y llevarse todo lo que pudiera. Con sus divinas habilidades de ladrón, incluso Yohu Wen podría no ser capaz de superarlo. «Viejo Yohu, deténlo rápido. Este tipo es muy rápido. Lo arrebatará todo», dijo Lis Chen con ansiedad. «No hay prisa. Esperemos y veamos». Yohu Wen no tenía intención de detenerlo. Esto se debió a que la flor que tocó Liu Un era una de las flores a las que graznó el cuervo heraldo de la muerte. Yohu Wen quería saber si el graznido del cuervo heraldo de la muerte era preciso.
Sin embargo, Zhou Wen condensó en secreto el poder del soberano humano. Si Liu Un realmente corría peligro, debía ayudarlo. El rostro de Liu Un se llenó de emoción al intentar alcanzar el tesoro en la flor. Sin embargo, justo cuando lo hacía, de repente emitió un extraño grito y lo retiró. La mano retraída de Liu Un se había vuelto completamente negra. Parecía teñida con tinta. Aún emanaba gas negro. Por mucho que Liu Un la agitara, no podía quitárselo. El gas negro sobre la mano de Liu Un disminuyó rápidamente, pero no se eliminó. En cambio, se filtró en su cuerpo. El gas negro en la mano de Liu Un desapareció en unos instantes, pero su frente se oscureció, como si estuviera envuelta por nubes oscuras. Hermano mayor, ¿estás bien? Zhou Wen miró la frente de Liu Un y le pareció familiar. Mierda, esto es una maldición. No está bien. ¿Por qué te pusiste una túnica del dios del fuego mientras que yo recibí una maldición? Liu Un se miró al espejo y, al instante, se puso furioso mientras gritaba. Hermano mayor, todo está predestinado en la vida. No lo fuerces. Este objeto no está destinado a ser tuyo, dijo Zhou Wen mientras le disparaba a otra flor. Tras el impacto, la flor expulsó gas blanco y se marchitó rápidamente. Sin embargo, esta vez no adoptó forma humana. Al secarse, se convirtió en una cinta. La flor cayó del árbol y voló automáticamente frente a Zhou Wen. Sus pétalos marchitos cayeron mientras una diadema flotaba hacia él. Zhou Wen extendió la mano y agarró la diadema. Esta aterrizó automáticamente en su mano antes de transformarse en hilos de luz que se fusionaron con su cuerpo, formando un nuevo tatuaje. Otra bestia compañera de grado calamidad. No me digas que este lugar está lleno de bestias compañeras de grado calamidad. Zhou Wen se sorprendió gratamente al percibir la información de la diadema. Si todos fueran bestias compañeras de grado calamidad, realmente sería rico. Ya veo. No se puede tomar con la mano. Entiendo. La nariz de Liu Un sangraba por la maldición. Invocó un dardo y lo disparó a una de las flores. Zhou Wen pensó inicialmente que, dado que había acordado dividirlo al 50%, no podía dejar que el hermano mayor regresara con las manos vacías. Le permitiría llevarse lo que pudiera. No se sabía si se debía a la maldición anterior o a que Liu Un no había tenido buena suerte. Su dardo impactó en un árbol florido al que había llamado el cuervo heraldo de la muerte. Puff. La flor fue penetrada por el dardo. De hecho, al igual que los dos intentos de Zhou Wen, la flor se marchitó y cayó automáticamente, volando hacia Liu Un. Justo cuando Liu Un estaba a punto de agarrar el tesoro, vio un gas gris salir volando y envolver su cabeza. Fue tan rápido que no pudo esquivarlo a tiempo. La frente de Liu Un ya estaba negra, pero ahora todo su rostro se había vuelto gris. Casi no se diferenciaba de un cadáver a punto de ser enterrado. Capítulo 1445, Regalos de los dioses. Me da vueltas la cabeza. Liu Un se sintió mareado. Parecía que sus piernas se aflojaban y no podía mantenerse en pie. Justo cuando Zhou Wen estaba a punto de decir algo, oyó un estruendo. La lámpara de araña de cristal sobre él se convirtió en un 7. Zhou Wen y Li Xian intercambiaron miradas mientras sus expresiones se volvían solemnes. Era difícil pensar una contramedida de antemano sin saber qué significaba la cuenta regresiva. Primero me encargaré de esos árboles floridos. Zhou Wen agarró el revólver dorado y disparó a las flores que el cuervo heraldo de la muerte no graznó. Algunas balas las atravesaron. Liu Un estaba un poco mareado por la maldición. Aún le sangraba la nariz, así que no podía permitirse robar los objetos. Las flores cayeron y se transformaron en diferentes formas que se dirigieron hacia Zhou Wen. Uno parecía un collar, mientras que el otro parecía un anillo. No pudo distinguir qué eran los otros 4, pero sus formas eran bastante extrañas. El primer pétalo que cayó fue una flor que Zhou Wen no pudo identificar. Tras la caída, había un chorro de agua en su interior. El agua penetró inmediatamente el cuerpo de Zhou Wen al contacto y se extendió por todo su cuerpo. Zhou Wen sintió como si todas sus células hubieran sido purificadas por el agua bendita, emitiendo una vitalidad impactante. Esto mejora mi físico.
Zhou Wen se dio cuenta de inmediato de que no se trataba de una bestia compañera, sino de algo que fortalecía su físico. Incluso sin consultar los datos del juego, percibió que su físico había mejorado mucho. Luego de eso, el collar y el anillo volaron del pétalo, convirtiéndose en rayos de luz que dejaron un tatuaje en el cuerpo de Zhou Wen. Otras dos bestias compañeras de grado calamidad. Zhou Wen casi gritó de felicidad. Eran bestias compañeras de grado calamidad, no objetos comunes. Habiendo obtenido 4 bestias compañeras de grado calamidad a la vez, la cantidad de bestias compañeras de grado calamidad en la Tierra en conjunto probablemente no era tanta como la suya. Justo cuando Zhou Wen se emocionaba, las 3 flores restantes se abrieron una a una. Los objetos que contenía volaron hacia él. Los 3 elementos eran una gota de gas blanco, un trozo de cristal y una gota de agua. ¿Podrían esas cosas mejorar la energía esencial, la velocidad y la fuerza? Anteriormente, el agua había fortalecido su físico. Ahora, había 3 cosas que no podía identificar. Zhou Wen sentía que era muy probable que mejorara los otros 3 atributos. Mientras Zhou Wen reflexionaba sobre ello, los 3 objetos ya habían aterrizado sobre él y se habían fusionado con su cuerpo. Sin embargo, para sorpresa de Zhou Wen, después de que los 3 elementos se fusionaron en su cuerpo, su energía de esencia, fuerza y velocidad no aumentaron, ni obtuvo ninguna bestia compañero. En cambio, sintió que aparecían unas características extrañas en su cuerpo. Tras la fusión de la gota de agua con él, Zhou Wen desprendió de inmediato una extraña fragancia. A Zhou Wen solo le pareció agradable la fragancia. Era fragante, pero no abrumadora. Era densa y no empalagosa, pero no sabía para qué servía. Tras la penetración del cristal en su cuerpo, se transformó en 2 extrañas corrientes de energía que fluyeron hacia sus ojos. Zhou Wen sintió que sus ojos se enfriaban, pero su visión no mejoró. El gas blanco era lo más extraño. Tras penetrar en el cuerpo de Zhou Wen, se fusionó rápidamente con él y desapareció sin dejar rastro. Zhou Wen no percibió ningún cambio en su cuerpo. Mierda. Viejo Zhou. Increíble. Justo cuando Zhou Wen se preguntaba cuáles eran los efectos de los 3 objetos, escuchó a Li Xian gritar. ¡Qué es asombroso! Zhou Wen miró a Li Xian. Viejo Zhou, ¿por qué de repente te ves tan guapo? Tus ojos parecen cautivadores. Si fueras mujer, quizá me habría casado contigo. Dijo Li Xian mientras tragaba saliva. ¿De qué demonios estás hablando? Zhou Wen de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto se debía a que Su Yi y el maldito Liu Un lo miraban fijamente. Sus ojos eran como los de unos libertinos que habían visto una belleza, lo que asustó a Zhou Wen. No sirve, exclamó Zhou Wen. Inmediatamente sacó un espejo del espacio caótico y se miró. A primera vista, Zhou Wen casi no se reconoció en el espejo. La primera impresión que le causó la persona en el espejo fue que era rubio y hermoso. En particular, sus ojos tenían un encanto indescriptible que hacía que uno se fijara en ellos 2 veces. A quienes no tenían autocontrol les costaría apartar la mirada de él. Zhou Wen comprendió de inmediato el propósito de los 3 objetos. Los dioses le habían dado a Pandora los regalos para que sedujera al hermano menor de Prometeo. Por lo tanto, además de los preciosos artefactos divinos, los regalos que le dieron los dioses también fueron regalos como la tentación, la fragancia, la sabiduría, la curiosidad, etc. Zhou Wen ya había adivinado que la gota de agua era sin duda el perfume afrodisíaco de la diosa del amor y la belleza. El trozo de cristal probablemente le otorgaba a sus ojos un encanto especial. Aunque no podía entender qué era el gas blanco, definitivamente tenía algunos efectos especiales. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habría sido tan codicioso. Zhou Wen se arrepintió. Era imposible sacar esas cosas ahora. Por otro lado, la forma en que Su Yi y Liu Un miraron a Zhou Wen lo hizo estremecer. Afortunadamente, Li Xian ya era bastante especial. El arte de la energía esencial que cultivaba también era especial, así que no le afectó demasiado. Solo sintió que Zhou Wen se había vuelto más atractivo. Auge. La lámpara de cristal cambió nuevamente, transformándose en el número 6.
Liu, ¿sabes qué es este candelabro de cristal? Zhou Wen nunca creyó las palabras de Liu. Zhou Wen no creía que confiaría únicamente en las palabras de Ying Daoxian, lo que resultó en que gastara tanto esfuerzo y usara tantos medios para ingresar al templo de Pandora sin saber nada. Liu ya estaba un poco confundido por la maldición. Ahora, la fragancia y el encanto de Zhou Wen lo afectaban. Lo miró fijamente y dijo aturdido, supongo que es la cuenta regresiva para la apertura de la caja mágica. Si no podemos detenerla antes de que termine, la caja mágica podría abrirse. Cuando eso suceda, todos morirán. ¿Por qué no lo dijiste antes? Zhou Wen pensó un momento y sintió que no hacía falta preguntar. Así que se apresuró a preguntar, ¿sabes cómo detener la cuenta regresiva? No lo sé. Liu negó con la cabeza y miró a Zhou Wen con aún más fascinación. Luego añadió, hermano menor, no te preocupes. Aunque muera, te protegeré. A Zhou Wen se le puso la piel de gallina al oír eso. Sintió ganas de dispararle a la cabeza. Wen, a mí me da igual. Aunque tenga que sacrificar mi vida, te protegeré. Su Yi también miró atónito a Zhou Wen. Mierda, viejo Zhou. ¿Cuándo aprendiste el arte de la seducción? Hasta los hombres quedan fascinados. Li Xian se quedó atónito al darse cuenta del problema con Zhou Wen. Todo es por culpa de esas cosas. Mejor no hablemos de eso ahora. Tenemos que pensar rápido en cómo detener la cuenta regresiva. El corazón de Zhou Wen se aceleró. Capítulo 1446, Pandora. ¿Por qué no intentamos ver si podemos destruir esta lámpara de cristal?, sugirió Li Xian. No toques la lámpara de cristal por ahora. Ya pensaré en otra solución. La intuición de Zhou Wen le decía que la lámpara de cristal era demasiado peligrosa. A menos que fuera absolutamente necesario, no estaba dispuesto a tocarla. Sin embargo, Zhou Wen había quitado todas las flores del árbol. Al principio se preguntó si la lámpara de cristal detendría la cuenta regresiva si se las llevaba todas. Al parecer, ese ya no era el caso. Como mínimo, aprovecharse de los beneficios era inútil. En teoría, los regalos que los dioses le dieron a Pandora incluyen esas maldiciones, ¿verdad? Si no hago distinción y quito todas las flores, detendré la cuenta regresiva del candelabro de cristal, pensó Zhou Wen. No le temía a las maldiciones gracias a Oyente de la Verdad. Incluso si habría una flor maldita, no habría problema. Después de sopesar los pros y contras, Zhou Wen no lo dudó y derribó una flor a la que había graznado el cuervo heraldo de la muerte. La flor cayó y voló hacia Zhou Wen. En su interior había una niebla roja. Al salir, aterrizó de inmediato sobre Zhou Wen, impidiéndole esquivarla. Como era de esperar, sigue siendo una maldición. Zhou Wen sintió que el oyente de la verdad en su oreja se calentaba constantemente al convertir descontroladamente grandes cantidades de energía esencial. Era evidente que la maldición era de muy alto nivel. Aunque el oyente de la verdad había resuelto la maldición, Zhou Wen no se atrevió a ser descuidado. No se atrevió a derribar las flores restantes de una vez. Si las flores no estuvieran llenas de maldiciones, sino de unas cuantas criaturas de Menschenels aterradoras, sería problemático. Ahora que no podían irse y había una cuenta regresiva inquietante, cualquier error podría matarlos. Zhou Wen ya estaba acostumbrado. Al fin y al cabo, cada vez que entraba en una zona de Menschenel desconocida, era muy improbable que fuera fácil. Era más importante resolver el problema. Solo puedo esperar que no haya criaturas de calamidad de grado infernal en el santuario de Pandora. Zhou Wen lo había considerado antes de entrar. La legendaria Pandora no era fuerte en combate. Era solo una herramienta creada por los dioses, así que no debería haber criaturas de Menschenels poderosas aquí. Las flores fueron destrozadas por Zhou Wen una tras otra, lanzando todo tipo de maldiciones. Sin importar su velocidad ni la rapidez de su transmisión instantánea, mientras estuviera en el jardín, sin duda sería alcanzado. Por lo tanto, Zhou Wen no esquivó al ver que era una maldición. Dejó que la maldición lo alcanzara antes de deshacerla con los poderes de Oyente de la Verdad. Estallido. Otra flor cayó, pero esta vez, la flor que caía era diferente a las anteriores.
Tras contraerse los pétalos, adoptó forma humana. El corazón de Young Wen palpitaba con fuerza mientras les decía apresuradamente a Liz Jen y compañía, tengan cuidado. El objeto esta vez es un poco diferente. Te protegeré. Liu Un y Su Yi saltaron casi al mismo tiempo. Se lanzaron frente a Young Wen por ambos lados, como si quisieran arriesgar sus vidas por él y luchar hasta la última gota de sangre. Protéjanme el trasero. Young Wen los atacó, dejando inconscientes a Su Yi y Liu Un y arrojándolos al espacio del caos. Su Yi fue hechizada porque su nivel de cultivo era demasiado bajo, mientras que Liu Un se vio afectado por las maldiciones. De lo contrario, no habría sido tan fácil de hechizar. Después de resolver los dos problemas, Young Wen envió a Yaer al espacio del caos para evitar que resultara herida. Invocó al hada plátano y al neonato demonio. El cuervo heraldo de la muerte seguía de pie sobre la cabeza de Young Wen mientras graznaba a la flor que se había contraído en forma humana, como si quisiera gritar con todas sus fuerzas. Young Wen lo desinvocó. Ya sabía que había peligro, así que era inútil mantenerlo afuera. Era irritante. El hada banana flotó junto a Young Wen mientras el neonato demonio corría hacia un rincón del jardín sin pararse con él. Liz Jen ya había adoptado su forma de terror. Su cuerpo parecía estar hecho de flujos de datos. Invocó al devorador de planetas y lo invocó en su forma de guante. Young Wen no se atrevió a increpar a Tai Sui en ese momento. Si le causaba algún efecto negativo, sufriría una muerte dolorosa. Activó la formación asesina del ciclo celestial menor por si acaso. La flor con forma humana se acercó paso a paso. Los pétalos de su cuerpo se marchitaron y se desprendieron gradualmente, revelando gradualmente la figura de una mujer. La mujer vestía una magnífica túnica de seda dorada del dios del fuego y una diadema que parecía seda hecha de nubes. El collar en su cuello y el anillo en su mano brillaban. Todo su cuerpo emanaba un encanto que roba almas. Una fragancia desgarradora impregnaba su cuerpo. Antes de poder ver su rostro con claridad, ya sentía su calidez y embriaguez. Cuando los pétalos que cubrían su rostro cayeron, incluso Young Wen no pudo evitar sentirse atraído por ella. No podía apartar la mirada de ella. Realmente no podía creer que existiera una mujer tan hermosa en el mundo. Young Wen lamentaba no tener palabras suficientes para describir su belleza. Si tuviera que describirla, Young Wen sentía que la belleza de esta mujer bastaría para hacer que un fumador empedernido dejara de fumar. Mientras pudiera verla, no volvería a fumar. Mierda, viejo Young. ¿Cuándo tuviste una hermana gemela? Liz Jen miró a la mujer y luego a Young Wen con la boca abierta por la sorpresa. No era que Young Wen se pareciera a la mujer, sino que sus aromas y encantos eran muy similares. Joder, tú eres el que tiene gemelos con ella, maldijo Young Wen, pero estaba secretamente sorprendido. A menos que algo saliera terriblemente mal, esta mujer probablemente era la legendaria Pandora. Sin embargo, incluso si realmente era Pandora, Young Wen ya había tomado el don que los dioses le habían otorgado. ¿Por qué tenía otro par? ¿Será que los dioses son tan generosos como para dar dos juegos de regalos? Supongo que no son tan generosos. Podría ser uno falso. Sospechaba Young Wen. Quería convocar a las 4 bestias compañeras de la calamidad que tenía y ver si había un problema, pero con este intento, la expresión de Young Wen cambió. No pudo invocar a las bestias compañeras que claramente había contratado. ¿Será que son realmente falsos? Young Wen se deprimió al instante. La idea simplemente se le ocurrió, pero no lo creía. Después de todo, era improbable que pudiera contratar a los falsos. Además, después del contrato, la información que le dieron las bestias compañeras era sin duda de nivel calamidad. Incluso ahora, la retroalimentación de las 4 bestias compañeras todavía estaba en el grado calamidad, pero por alguna razón, no podía convocarlas. Auge. La lámpara de cristal cambió nuevamente, transformándose en un 5. En cuanto a la mujer que se sospechaba que era Pandora, los pétalos de su cuerpo se habían desprendido por completo. Abrió los ojos, y al verlos, Young Wen sintió como si el mundo entero se hubiera enamorado de ella.
Yu Wen ahora parecía entender por qué Epimeteo se pelearía con su hermano por ella en los mitos y leyendas. Capítulo 1447, El cubo de Rubik. Yu Wen tenía el impulso de sacrificar todo por la mujer, incluso si eso significaba sacrificar su vida. Afortunadamente, su fuerza de voluntad ya era fuerte desde el principio. Inmediatamente percibió que algo andaba mal y concentró su mente para aislar sus pensamientos, evitando así sucumbir a la tentación. Yu Wen percibía claramente que el atractivo de Pandora provenía de su fragancia, sus ojos y su belleza. Era también una habilidad especial. Incluso con su fuerza de voluntad, Yu Wen sentía una enorme presión. Tuvo que concentrarse para controlar su mente. Al pensar en Li Xian aún a su lado, Yu Wen pensó, Li Xian es un libertino. Espero que no se sienta atraído por Pandora. Yu Wen, algo preocupado, se giró para mirar a Li Xian, pero se sorprendió enormemente. A pesar de ser un libertino, Li Xian no parecía muy afectado. Aunque también miraba a Pandora, sus ojos seguían lúcidos. No parecía haber quedado fascinado. ¿Estás bien?, preguntó Yu Wen, temiendo haber cometido un error. Con la personalidad de Li Xian, no podía creer que no se hubiera abalanzado sobre Pandora. Aún no ha venido. ¿Qué me puede pasar?, preguntó Li Xian, desconcertado. ¿No te parece hermosa? Yu Wen miró a Li Xian y supo que la seducción de Pandora no lo había afectado. Eso solo lo sorprendió aún más. Es hermosa, pero por muy hermosa que sea, no es tan importante como la vida de uno. No puedo acostarme con ella ahora, ¿verdad? A Li Xian le extrañaron las palabras de Yu Wen. Por muy hermosa que fuera una criatura de Menschenel, no se podía comer ni casar con ella. ¿Qué más se podía decir? Yu Wen pensó, ¿será que el arte de la energía esencial de un virgen lo hace invulnerable a tales habilidades? Tras confirmar que Li Xian no se había visto afectado, Yu Wen se sintió mucho más tranquilo. Como iban a luchar, debía atacar primero para tomar la delantera. Invocó sus 2 pistolas doradas y disparó a Pandora. Las 2 armas doradas de Yu Wen disparaban balas explosivas y balas heladas. Su poder destructivo se consideraba bastante bueno, al nivel de terror. Pandora no esquivó. Cuando la bala impactó en su túnica de seda dorada del dios del fuego, inmediatamente aparecieron capas de llamas. Antes de que las balas la tocaran, se derritieron y se vaporizaron. El poder congelante de las balas de hielo era inútil contra la túnica del dios del fuego. ¡Qué poderosa túnica del dios del fuego! Como se esperaba de una bestia compañera de grado calamidad. ¿Por qué no puedo invocar la mía? Ninguna de las balas que disparó Yu Wen hirió a Pandora. Li Xian apareció detrás de Pandora y golpeó la parte posterior de su cabeza con la palma del devorador. La diadema de Pandora se movió sola y se envolvió alrededor del brazo de Li Xian como una serpiente. Luego, nadó hacia arriba y lo ató con fuerza. Además, la diadema se encogía automáticamente, intentando romper el cuerpo de Li Xian. Afortunadamente, tras la transformación de terror, Li Xian se volvió casi inmortal. Su cuerpo dañado sanó automáticamente en cuanto la diadema se tensó. Li Xian, quien debería haber sido cortado en varios pedazos por la diadema, permaneció intacto cuando la diadema atravesó su cuerpo. Muere. Yu Wen vio que la lámpara de cristal contaba hasta 4. No se atrevió a perder más tiempo y sacó la espada de la matanza inmortal para atacar a Pandora. Pandora agitó su manga, y la manga llameante en forma de nube se topó con la espada de matanza inmortal. Chi. La poderosa defensa de la capa del dios del fuego fue finalmente destrozada por la espada de matanza inmortal. Tras tocar la túnica de seda dorada, la hoja atravesó la manga. Pandora retrocedió como un fantasma, evitando ser golpeada por la espada del sacrificio inmortal. Pandora sonrió y Yu Wen sintió de inmediato que la aterradora tentación aumentaba considerablemente. Sin embargo, seguía siendo inútil para Yu Wen. No pudo quebrantar su fuerza de voluntad. Li Xian no se vio afectado. Ambos atacaron a Pandora uno tras otro. Después de todo, Pandora era una existencia de nivel calamidad. Su velocidad de movimiento superaba a la de ambos. Con la ayuda de la túnica, la diadema,
el collar y el anillo del dios del fuego, Zhou Wen y Li Xian no lograron imponerse. Pandora bailó en el aire como un hada mientras su hermosa pierna salía de debajo de su vestido y pateaba a Li Xian en el abdomen, enviándolo a volar. Estallido. Li Xian se estrelló contra la pared como una bala de cañón. Su carne y huesos quedaron gravemente deformados, casi convertido en un panqueque. Sin embargo, cuando Li Xian se liberó de la pared, su cuerpo se recuperó rápidamente. Se recuperó por completo al aterrizar. Atacó de nuevo a Pandora. Zhou Wen llevó su arte de espada al límite y utilizó la transmisión instantánea para parpadear constantemente y contener a Pandora. De hecho, Zhou Wen y Li Xian tenían la ventaja. La mayor fortaleza de Pandora no residía en su poder de combate, ni su zona de calamidad era un dominio de combate, sino en el poder de la tentación. Sin embargo, Zhou Wen y Li Xian no se lo creyeron. La zona de calamidad de Pandora era prácticamente inútil para ellos dos, por lo tanto, solo podía confiar en su propia fuerza y sus artefactos divinos para combatirlos. Si no fuera por los 4 artefactos divinos que la protegían, Zhou Wen la habría asesinado hace mucho tiempo. La túnica del dios del fuego se centraba en la defensa, mientras que la diadema se centraba en el ataque. El collar tenía la capacidad de producir un destello solar que cegaba a sus oponentes, pero esta habilidad no tuvo mucho efecto en Zhou Wen. En cuanto al anillo, parecía tener algún tipo de efecto potenciador en Pandora. No era un arma que atacara proactivamente. Zhou Wen pronto se familiarizó con las diversas técnicas de Pandora. Atacó con mayor crueldad con la espada de matanza inmortal en la mano. Auge. La cuenta regresiva del candelabro de cristal ya estaba en 3. Sin embargo, Zhou Wen estaba seguro de que Pandora no podría durar hasta que terminara la cuenta regresiva. Tras ser retenida por Li Xian, la figura de Pandora se detuvo momentáneamente. La espada de matanza inmortal en la mano de Zhou Wen ya la había apuñalado en el pecho, intentando ejecutarla al instante. Sonido metálico. La espada de matanza inmortal ya había atravesado la túnica del dios del fuego y estaba a punto de atravesar el cuerpo de Pandora, pero se oyó un sonido metálico. Algo bloqueó la espada de matanza inmortal, impidiéndole atravesarla. Zhou Wen retrajo su espada y, al instante, transmitió, esquivando el contraataque de Pandora. Vio algo aparecer del lugar donde la hoja de la espada la atravesó. Era una caja cuadrada negra que parecía un cubo de Rubik. Además, era completamente negra. Era muy similar a los enormes cubos de Rubik que habían aparecido por todo el mundo, pero mucho más pequeña. ¿Podría ser esa la caja mágica de Pandora? Zhou Wen miró la caja y pensó. Sin tiempo para pensar, la cuenta regresiva continuó. Zhou Wen atacó a Pandora a una velocidad aún mayor con su arte de espada. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a Zhou Wen algo alarmado. La caja mágica parecía tener vida propia mientras flotaba alrededor de Pandora. Sin importar dónde cortara la espada de matanza inmortal de Zhou Wen, la caja mágica aparecía al instante y la bloqueaba. Zhou Wen tenía varios movimientos de matanza inmortal seguros, pero todos fueron bloqueados por el cubo de Rubik. Capítulo 1448, no te amontones. El cubo de Rubik aparecía y desaparecía de forma impredecible. Sin importar desde qué ángulo atacara Zhou Wen, el cubo de Rubik podía aparecer a tiempo para bloquear la espada de la matanza inmortal. Aunque la espada del sacrificio inmortal podía dejar algunas marcas de espada en el cubo de Rubik, parecía difícil cortarlo. Auge. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. La cuenta regresiva del candelabro de cristal ya había llegado a 2. A Zhou Wen y Li Xian no les quedaba mucho tiempo. Zhou Wen usó en secreto la habilidad del bandido del tiempo para evitar que la espada de la matanza inmortal atacara a Pandora. El resultado fue el mismo. El cubo de Rubik apareció con precisión y bloqueó la espada de la matanza inmortal. El hada banana y el dios de la batalla dorada también atacaron desde lejos, pero sus ataques fueron inútiles contra Pandora de grado calamidad con la túnica del dios del fuego. Ahora, la única amenaza para Pandora era la espada del sacrificio inmortal en la mano de Zhou Wen. Li Xian. Zhou Wen siguió atacando a Pandora mientras gritaba de repente. Li Xian conocía muy bien a Zhou Wen. Al ver su mirada,
supo lo que tramaba. De inmediato, reunió fuerzas y golpeó la nuca de Pandora mientras You Wen la sujetaba. Como la atención de Pandora estaba completamente centrada en You Wen, ya no tuvo tiempo de bloquear la palma de Li Xian. Li Xian llevaba el guante devorador de planetas en la palma de la mano. Al golpear la cabeza de Pandora, el guante devorador absorbió con fuerza gran parte de sus llamas, creando un punto de ruptura. Sonido metálico. La palma de Li Xian golpeó, pero no alcanzó la cabeza de Pandora. La caja mágica apareció extrañamente y bloqueó la palma de Li Xian. Justo a tiempo. Li Xian esperaba este momento. La fuerza brotó de su cuerpo al aumentar la fuerza de succión del guante devorador de planetas. Agarró la caja mágica e impidió que se moviera. You Wen aprovechó el momento en que Li Xian agarró la caja mágica, atacó con asesinato inmortal, generando un rayo arcoíris. El rayo de la espada atravesó instantáneamente la túnica de seda dorada del dios del fuego de Pandora. Tararear. La caja mágica estalló con un poder aterrador, con la esperanza de escapar de la palma de Li Xian. Sin embargo, Li Xian la sujetó con desesperación mientras el devorador de planetas la succionaba, intentando arrastrarla hacia el agujero negro. Crack. Crack. Los dedos de Li Xian chasquearon al dañarse el guante del devorador de planetas. La caja mágica se movió para bloquear de nuevo la espada de You Wen, manchada de sangre. Pero esta vez fue demasiado lento. Puff. Cuando la caja mágica se movió, la espada de la matanza inmortal ya había cortado la cabeza de Pandora. La atacó desde arriba como un rayo. You Wen retrajo su espada y se retiró. La palma herida de Li Xian sanó automáticamente. Al otro lado, Pandora levitaba en el aire con la caja mágica flotando frente a ella. Ambas permanecían inmóviles. Un instante después, un corte sangriento apareció en la frente de Pandora. Luego, el rastro de sangre se extendió rápidamente hacia abajo. El cuerpo de Pandora se partió repentinamente en dos y cayó del cielo. Desafortunadamente, Pandora no dejó nada. Ni siquiera había un cristal de Menschenel. Los artefactos divinos en su cuerpo se rompieron rápidamente tras su muerte, dejando solo fragmentos en el suelo. Tras la muerte de Pandora, la caja mágica pareció perder su vida. Cayó del cielo y rodó hasta el suelo. Por fin está hecho. Li Xian exhaló un largo suspiro de alivio. Justo cuando estaba a punto de recoger la caja mágica del suelo, oyó un estruendo. La lámpara de cristal cambió de nuevo. 1. ¿Qué pasa? Pandora ya murió, porque el candelabro de cristal sigue con la cuenta regresiva. Li Xian se alarmó. Algunas cuentas regresivas ya activaban ciertos mecanismos al llegar a 1. Incluso si lo hiciera a 0, no quedaría mucho tiempo. Con un pensamiento, You Wen se dio cuenta de que había 2 flores que no habían sido derribadas. Rápidamente convocó de nuevo las 2 pistolas doradas y disparó contra ellas al mismo tiempo, derribándolas. Después de que las 2 flores cayeron al suelo, You Wen no esperó a que flotaran y cargó hacia adelante y les disparó. Cuando llegó delante de las flores, metió ambas manos en ellas. Afortunadamente, no había criaturas de Menschenels dentro. Seguía siendo una maldición. Cuando trepó por el brazo de You Wen, activó de inmediato el poder del oyente de la verdad y se convirtió directamente en energía esencial que nutría su cuerpo. You Wen y Li Xian levantaron la vista y miraron nerviosos el candelabro de cristal para ver si continuaba la cuenta regresiva. El tiempo transcurría. Cuando llegó el momento de cambiar de nuevo, la lámpara de cristal se movió. Los rostros de You Wen y Li Xian se oscurecieron y sus corazones casi se detuvieron. ¿Quién sabía qué pasaría después de la cuenta regresiva? Justo cuando los dos estaban a punto de darlo todo, vieron que la forma de la lámpara de cristal cambiaba de 1 a 2. No se convirtió en 0 como habían imaginado. Casi se les salen los ojos de las órbitas. Era tan emocionante, como si hubieran estado en una montaña rusa. Mierda. ¿Qué demonios? Casi me muero del susto. Maldijo Li Xian. Por lo que parece, hemos detenido la cuenta regresiva del candelabro de cristal. Si todo va bien, podremos irnos cuando el candelabro de cristal vuelva a su estado original. You Wen suspiró aliviado.
Esos 2 disparos no estuvieron mal. ¿Cuándo empezaste a entrenar? Nada mal, bromeó Li Xian. Por favor, llámame tirador. Zhou Wen fingió soplar en la boca del cañón y giró las 2 pistolas doradas varias veces antes de enfundarlas. Bajó la cabeza y recogió el cubo de Rubik del suelo. Viejo Zhou, ten cuidado. Esa es la legendaria caja de Pandora. Abrirla podría traer una calamidad al mundo. Li Xian se asustó al ver a Zhou Wen agarrar la caja mágica con indiferencia. No te preocupes. No se abrirá tan fácilmente. La golpeé con la espada de matanza inmortal tantas veces sin romperla. Es aún más difícil abrirla solo con la mano. Zhou Wen sostuvo la caja mágica y la evaluó. Al observarla con atención, la caja mágica parecía un cubo tridimensional. Aunque su color era el mismo, cada cara estaba dividida en 9 partes. Había espacios casi imperceptibles entre cada parte. Esta caja mágica parece un cubo de Rubik por donde la mires. Zhou Wen giró la mano y la caja mágica se movió de verdad. Como un cubo de Rubik, Zhou Wen la giró 90 grados. Mierda, no hagas nada precipitado. Li Xian saltó asustado. Zhou Wen nunca imaginó que esta cosa pudiera realmente torcerse. La había golpeado tantas veces sin moverla en absoluto, así que nunca imaginó que pudiera torcerse. Zhou Wen sostenía el cubo de Rubik y no se atrevía a moverse. Un sudor frío le corría por la frente. Si esta cosa fuera realmente como las leyendas, realmente sería un pecador si todo tipo de desastres, plagas y enfermedades devastaran el mundo después de su apertura. Afortunadamente, el cubo de Rubik solo se había torcido un poco y no mostraba señales de abrirse. Aún reposaba tranquilamente en la palma de Zhou Wen. Gracias a Dios. Zhou Wen se secó el sudor frío de la frente y se dio cuenta de que le había brotado un sudor frío. Tenía la ropa empapada. Capítulo 1449, Nueva espada de bambú. Zhou Wen sostuvo la caja mágica y no se atrevió a moverse mientras esperaba que llegara el momento de que el candelabro de cristal cambiara. El número del candelabro de cristal cambió gradualmente y pronto volvió al 9, antes de finalmente volver a su estado original. Entonces, vio aparecer la puerta del santuario a un lado del jardín. Zhou Wen se acercó para empujar la puerta, pero no pudo moverla. Sabiendo que solo Su Yi podía abrirla, liberó a Su Yi y a Liu Un. Su Yi seguía atraído por la fragancia y otros poderes de Zhou Wen. Liu Un estaba mucho mejor. Las maldiciones que le infligieron se habían debilitado claramente. También tenía cierta resistencia al atractivo de Zhou Wen. Al menos, ya no tenía corazones en los ojos. Sin embargo, estaba visiblemente un poco agotado. Hermano mayor, ¿cómo podemos abrir la puerta? Zhou Wen hizo que la obediente Su Yi lo intentara, pero no logró abrir la puerta. Tienes que hacer que presione con ambas manos el cuerno de unicornio de la puerta y que le atraviese la piel. Solo su sangre puede abrir la puerta, dijo Liu Un. Zhou Wen convenció a Su Yi para que lo intentara. De hecho, al presionar simultáneamente el cuerno del símbolo del unicornio, sus palmas fueron perforadas por el cuerno y manchadas de sangre. La puerta se entreabrió al instante. Zhou Wen y compañía agarraron apresuradamente a Su Yi y se teletransportaron fuera del santuario. Después de salir del santuario, Zhou Wen tomó directamente su forma de terror, evitando que el equipo del programa que lo buscaba afuera lo viera. Te dejo el asunto en tus manos. Primero me encargaré de la caja mágica, le dijo Zhou Wen a Li Xian antes de dirigirse a la salida del Palacio Mágico. Después de transmitirse instantáneamente desde el Palacio Mágico, Zhou Wen se teletransportó a la luna. Señora Suprema Yin, ¿sabe qué es esto? Zhou Wen llevó la caja mágica al templo de la Señora Suprema Yin. La voz de la Dama Suprema Yin se oyó desde el templo, parece un objeto espacial. Zhou Wen le contó el origen de la caja mágica. Tras escucharla, reflexionó un momento antes de decir, según los mitos y leyendas, existen 2 posibilidades para la caja mágica. Una es que sea una criatura de grado calamidad, pero no lo parece. La segunda posibilidad es que haya una criatura de grado calamidad atrapada en la caja mágica. Una vez abierta, la criatura de grado calamidad escapará y causará un gran desastre.
En mi opinión, esta última posibilidad es muy probable. En ese caso, es muy probable que contenga una criatura de Men's Channel con el atributo de la desgracia. ¿Es posible usar la criatura de la calamidad del cubo de Rubik para crear un suero mítico y dárselo a la pequeña Chan? Preguntó Yougwen tras reflexionar. A menos que puedas suprimir la cantidad desconocida de criaturas de la calamidad que hay dentro, puedes abandonar esa idea. Desde la perspectiva de los mitos, las criaturas de la calamidad en la caja mágica probablemente no sean criaturas comunes de grado calamidad. Además, es muy improbable que haya más de una. De lo contrario, es imposible que causen un desastre tan grande. La Dama Suprema Yin hizo una pausa antes de decir, además, ya lo he dicho antes. Es mejor usar criaturas míticas para crear el suero mítico. De lo contrario, el cuerpo de Wang Chan podría no resistirlo. Yougwen se deprimió al instante. Sostuvo la caja mágica y preguntó, ¿alguna idea de cómo deberíamos lidiar con esto? ¿Qué más puedes hacer? Si no tienes la capacidad de destruir lo que hay dentro, séllalo para siempre y nunca intentes abrirlo, dijo la Dama Suprema Yin. Yougwen sabía que era mejor no abrir la caja mágica. La guardó en la perla del caos y la selló en una esquina. Después de dejar la luna, llevó a Yair de regreso al Luoyán. Yougwen finalmente tuvo tiempo de mirar las 4 bestias compañeras de grado calamidad recién obtenidas cuando regresó a su habitación. Capa de seda dorada del dios del fuego, calamidad, restringida a la dama de la desgracia y la providencia de la vida. Diadema de guerra, calamidad, limitada a dama de la desgracia vida providencia. Collar de Gilias, calamidad, limitado a la dama de la desgracia, la vida y la providencia. Anillo de Hadis, calamidad, limitado a la dama de la desgracia, la vida y la providencia. Tras ver las estadísticas de los 4 huevos de compañía de grado calamidad, Yougwen se sintió tan deprimido que casi se descontrola. Estas 4 bestias de compañía tenían un uso limitado. Incluso si las consiguiera, no podría invocarlas sin una providencia de vida especial. ¡Qué lástima! Yougwen estudió cuidadosamente las estadísticas de los 4 huevos de compañero de grado calamidad. Eran bastante buenos, pero por desgracia, no pudo usarlos. La providencia de vida de Wang Chan tiene el atributo de la desgracia, pero no parece ser la dama de la desgracia. Me pregunto si podrá invocar a estas 4 bestias compañeras. Yougwen pensó que podría intentarlo si tuviera la oportunidad en el futuro. Sin embargo, Yougwen no planeaba intentarlo. En primer lugar, el nivel de Wang Chan era demasiado bajo. No le convenía tener estas bestias compañeras de grado calamidad. En segundo lugar, Yougwen tenía un problema muy serio que resolver. Tras ser aumentado dentro del santuario de Pandora, donde quiera que fuera, cualquiera que lo viera sería como una bestia en celo. La mirada de sus ojos lo dejó estremecido. Las criaturas de grado terror y superior tenían una ligera resistencia a sus poderes. Tengo que resolver este problema. Yougwen no se atrevía a salir de casa. Tenía que encontrar una solución. Ni siquiera el oyente de la verdad y la escritura que abre los cielos del Anciano Supremo pudieron resolver su problema. Después de todo, estos poderes eran beneficiosos para Yougwen. No eran poderes malignos como las maldiciones. La anulación del mal y la escritura de la apertura celestial del Anciano Supremo no le sirvieron de mucho. A pesar de estrujarse el cerebro, Yougwen no pudo pensar en ninguna forma de eliminar por completo los extraños poderes que había en él. Joven maestro Wen, su espada de bambú ha sido reforjada. Ansheng llevó una caja rectangular al patio de Yougwen. Afortunadamente, los poderes no afectaron en absoluto a Ansheng. Ansheng había estado repartiendo comida durante los últimos días y no se atrevía a dejar entrar a nadie al patio. Déjalo ahí. Yougwen no estaba de humor para preocuparse por la hoja de bambú. Mejor que le eches un vistazo. Si hay algo que no sirva y necesite alguna modificación, puedo devolverlo y pedirles que lo modifiquen, dijo Ansheng mientras colocaba la caja frente a Yougwen. Yougwen pensó que tenía sentido y abrió la caja. Le echó un vistazo, pero no lo recogió. Sin embargo, Yougwen preguntó perplejo, ¿la vaina de la hoja de bambú también fue forjada de nuevo? Sí,
La hoja y la vaina son una sola pieza. Una hoja reforjada será algo incompatible con la vaina anterior, así que decidimos reforjarlas juntas, dijo Ansheng. You Wen extendió la mano para tomar la espada de bambú y no pudo evitar alarmarse. La antigua hoja de bambú ya era bastante pesada, pero ahora pesaba más que antes. You Wen la encontró muy pesada. Esto a pesar de su fuerza. Era evidente que el peso de la espada de bambú era extremadamente aterrador. El tamaño de la hoja de bambú parecía haber aumentado. Medía aproximadamente 1,5 metros de largo, incluyendo la vaina. Todo su cuerpo era gris, a diferencia de la hoja de bambú anterior, que era más bien negra. Su aspecto era muy extraño, pero la calidad era excelente. Capítulo 1450, Influencia. La hoja se insertó en la vaina sin dejar huecos. Era como un trozo de bambú gris. You Wen sujetó la empuñadura y sacó lentamente la hoja de bambú de su vaina. Vio que la hoja dentro era la misma que la vaina. Era de color blanco grisáceo y parecía pesada. Sin embargo, una mirada más atenta reveló que la hoja no era tan gruesa como parecía. El peso provenía del propio material. La hoja era muy delgada, pero solo se percibía su filo al mirarla de frente. Con solo mirarla, uno la encontraba excesivamente pesada. Se añadieron otros materiales a la espada de bambú. You Wen la sacó y la blandió 2 veces. Percibió claramente que sus características eran algo diferentes a las anteriores. Como hay cantidades limitadas de oro esencial, últimamente hemos estado investigando aleaciones. Dio resultados, así que la usamos en la hoja de bambú, explicó Ansheng. Ya sea en dureza o tenacidad, esta nueva aleación ha experimentado un salto cualitativo en comparación con la hoja de bambú anterior. Con la ayuda de Chick y diversos métodos tecnológicos, se emplearon durante el forjado. Solo entonces pudimos calentar la aleación hasta alcanzar un estado en el que pudiera forjarse. Esta no debería ser una aleación común, ¿verdad? You Wen extendió la mano y blandió la hoja. La hoja tembló, pero no emitió ningún sonido. Era bastante extraño. You Wen sabía muy bien que si realmente existiera una tecnología de aleación tan brillante, los soldados del atardecer tendrían una en cada mano o la usarían para crear balas. Las zonas de Menschenel cercanas a Luoyang habrían sido arrasadas hace mucho tiempo, lo que cambiaría la situación. No hay mucho del material usado para fabricar esta aleación. No hay forma de aumentar la producción por ahora. Usarlo en la hoja de bambú puede considerarse un intento. El resultado no está nada mal. Ansheng decía la verdad. Fue un intento, sin duda. Durante este tiempo, también habían empleado diversos métodos para fusionar el oro de esencia refinada y el metal sagrado. No habían dependido completamente de las llamas de fénix de Chick. Las llamas puras del fénix no pudieron derretirlos completamente. ¿Cuánto gastaste en los materiales? You Wen envainó la espada de bambú. Ahora que no había ninguna criatura de Menschenel adecuada para probar el sable, solo podía probarlo en el futuro. Todos son materiales de nuestra propia investigación. No valen mucho, así que no tienes que preocuparte. Sin embargo, hay algo con lo que debes tener cuidado, dijo Ansheng cambiando de tema. ¿Qué pasa? Aunque You Wen sabía que Ansheng estaba cambiando de tema, tenía algo de curiosidad. Hay noticias de la familia Li de que Xiao no ha muerto. Además, ha alcanzado el grado calamidad. Es muy probable que venga a vengarse de ti y del supervisor, dijo Ansheng con expresión solemne. Ni siquiera esa explosión lo mató. You Wen estaba algo sorprendido. You Wen sintió que tal vez no habría sobrevivido a la explosión final del guardián. Era realmente sorprendente que Xiao no hubiera muerto. En resumen, ten cuidado. Incluso el supervisor dijo que Xiao es muy aterrador. Si no tienes cuidado, podría aprovecharse de tu debilidad. Ansheng instó repetidamente a You Wen a tener cuidado. No podía permitirse el lujo de ser descuidado. You Wen ya había luchado contra Xiao y sabía que era realmente aterrador. An Tianzu había logrado rematar a Xiao sin que nadie se diera cuenta en un lugar tan peligroso como Tierra Santa. Incluso había urdido una artimaña tan ingeniosa que dejó a You Wen muy sorprendido. De hecho,
ni siquiera Youwen podía garantizar que pudiera hacerlo mejor que An Tianzuo. Además, Youwen todavía no había descubierto cómo lo había hecho An Tianzuo. Incluso si hubiera sometido a Xiao, era inimaginable poder controlar a su guardián y usarlo como si fuera suyo. Además, tenía que lograr que las potencias de Men's Channels de Tierra Santa no notaran ningún defecto. Entendido. Youwen sabía que incluso si se ofreciera a pagar por la hoja de bambú, An Sheng probablemente no la aceptaría. Además, no era fácil estimar el valor de materiales tan preciosos. Planeaba devolver el favor cuando Luoyan tuviera algún problema en el futuro. ¿Qué puedo hacer para eliminar estos extraños poderes? Youwen todavía estaba preocupado por lo que había sucedido. Bip. Bip. De repente, su teléfono sonó. Youwen lo cogió y se dio cuenta de que era un mensaje de Tearch. ¿Has considerado la sugerencia anterior? El mensaje del Tearch desconcertó a Youwen. Anteriormente, Tearch quería que sacara el sable de piedra de la plataforma del dios del fuego, pero Tearch le había ofrecido ayuda para limpiar la zona de Men's Channel de Venus en ese entonces. Sin embargo, ya había obtenido a la bestia compañera en la zona de Men's Channel de Venus. Además, la zona de Men's Channel de Venus y la mitad de Venus ya se habían desintegrado. El mensaje del Tearca ahora era desconcertante. Tearch, ¿cuánto tiempo hace que no lees la noticia? ¿No sabes que la zona de Men's Channel de Venus ha sido despejada? Youwen envió un mensaje. Claro que sí. No solo sé que Venus ha sido destruida, sino que también sé que la bestia compañera venusina está contigo. El Tearca envió un mensaje rápidamente. Debes estar bromeando. Lo quiero, pero por desgracia, no tengo los estándares necesarios, respondió Youwen. No creas que puedes estar tranquilo solo por tener a la bestia compañera venusiana. No olvides que Venus no es el único planeta del sistema solar. El Tearca había determinado claramente que Youwen era el soberano humano. Eso no tiene nada que ver conmigo. Incluso si aparece otra bestia compañera de otro planeta, una potencia como el soberano humano la atrapará sin dudarlo, dijo Youwen. Tus habilidades han aumentado significativamente, pero desafortunadamente, todavía eres demasiado miope, dijo Tearch. ¿Algún consejo entonces? A ver qué tal. A Youwen no le importó y aprovechó la oportunidad para obtener información. ¿Crees que estarás bien después de capturar a la bestia compañera venusiana? Te sugiero que revises las noticias recientes de la Federación. El Tearch envió rápidamente otro mensaje. ¿Qué noticias hay? Youwen estaba desconcertado. Sin embargo, Tearch no respondió. Youwen no tuvo más remedio que conectarse a Internet para echar un vistazo. Pronto supo qué noticias quería que leyera Tearch. Aunque el asunto del soberano humano obteniendo la bestia compañera venusiana ocupó los titulares de todos los principales medios de comunicación, aún se podían ver muchos informes de noticias sobre fugas a gran escala en zonas de Men's Channels particulares. Youwen investigó y se dio cuenta de que, desde que Venus se fragmentó, se produjeron fugas a gran escala en zonas de Men's Channels. Aunque había habido casos similares en el pasado, no habían ocurrido con tanta frecuencia. En particular, la frecuencia con la que aparecían criaturas de calamidad aumentó significativamente. Las criaturas que recientemente se escaparon están relacionadas con Venus. Youwen envió otro mensaje a Tearch. ¿Qué otra cosa podría ser? La fragmentación de cualquier planeta del sistema solar tendrá un gran impacto en la Tierra. Si las bestias compañeras del Sol aparecen, no será tan simple como una simple influencia. Si el Sol también se fragmenta, la Tierra aún será apta para la supervivencia humana, lo que se cuestionará es si la Tierra sigue siendo apta para la supervivencia humana. El Tearca finalmente respondió. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.